Práctica número 7. Calor de reacción. Somos el equipo número 7, conformado por Carballo Ambrosio, María del Pilar, Santos Gómez, Joel Emanuel, Santiago Rivera Emiliano y una servidora Sánchez Herrera Yoselín. Introducción. Para que una reacción se verifique espontáneamente, la energía de los productos debe ser menor que la de los reactantes, es decir, la variación de energía de la reacción debe ser negativa. A esta energía, llamada energía libre de Gibbs, se le asigna el símbolo G. El cambio de energía libre depende de dos factores. Primero, el calor desprendido o absorbido y el aumento o disminución del grado de desorden que implica la transformación de los reactantes en productos. La variación de energía se representa por el símbolo θG. La variación del calor se denomina variación de entalpía y se le asigna el símbolo ΔH. El objetivo de la práctica es determinar la entalpía de una reacción de neutralización a través de una regla experimental apropiada. Los materiales utilizados en esta práctica fueron un calorímetro, un termómetro, un mechero, matraces volumétricos de 250 mililitros, un agitador de vidrio, un vaso de precipitado de 100 y 250 mililitros, un vaso de precipitado de 1 litro, una probeta de 100 mililitros, tela de asbesto, un tripié, una espátula, una pipeta de 10 mililitros, una piseta y también las sustancias que ocupamos fueron una solución de hidróxido de sodio a 1.8 molar y una de ácido clorhídrico de 1.8 molar y agua destilada. Cuando ya tengamos las dos soluciones realizadas, vamos a medir 75 mililitros de ácido clorhídrico, el cual se va a introducir en el calorímetro y se va a tomar la temperatura. Después vamos a medir 75 mililitros pero de hidróxido de sodio. De igual manera, se introduce el termómetro para registrar la temperatura. Después vamos a introducir el hidróxido de sodio al calorímetro donde ya tenemos el ácido clorhídrico. Vamos a agitar y vamos a introducir el termómetro y vamos a registrar la temperatura más alta. Cuando ya hayamos registrado la temperatura máxima de lo anterior, vamos a desecharlo en un vaso de precipitado. Después vamos a lavarlo y secarlo. Cuando ya esté listo el calorímetro, vamos a introducir 50 mililitros de ácido clorhídrico. Se va a hacer el mismo procedimiento, checar la temperatura y vamos a medir 100 mililitros de hidróxido de sodio. De igual manera se checa la temperatura, se introduce al calorímetro con el ácido clorhídrico, se agita y se registra la temperatura más alta. Volvemos a hacer el mismo procedimiento de desechar lo anterior, lavar y secar el calorímetro. Ahora vamos a introducir 100 mililitros de ácido clorhídrico, el cual se va a medir su temperatura, y vamos a medir 50 mililitros de hidróxido de sodio. Igual se mide su temperatura. Agregamos el hidróxido de sodio al ácido clorhídrico que ya está en el calorímetro y medimos la temperatura más alta. Operaciones. Las operaciones que se llevaron a cabo fue primero calcular los gramos necesarios para preparar una solución de 250 mililitros de hidróxido de sodio y ácido clorhídrico a 1.8 mol. Se ocupó el peso molecular de ambas reacciones y ocupando las fórmulas necesarias obtuvimos 16.40 gramos de ácido clorhídrico y 18 gramos de hidróxido de sodio. Después de esto necesitábamos tomar la temperatura de nuestra agua, de nuestro hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, así como la temperatura ambas. Y todo esto para poder sustituir en nuestra fórmula de capacidad calorífica y obtener nuestro resultado que fue de menos 0.1321. Cuestionario número 1.
¿Qué es calor? El calor es una forma de energía que se transfiere entre diferentes cuerpos o sistemas como resultado de una diferencia de temperatura. Esta transferencia ocurre desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura, hasta que ambos alcancen un equilibrio térmico. Número 2. ¿A qué grupo de propiedades de la materia permanece el calor? Explique. Bueno, el calor se clasifica dentro de las propiedades termodinámicas de la materia. Estas propiedades están relacionadas con la transferencia de energía en forma de calor y cómo afecta al comportamiento de la materia. Número 3. ¿Qué diferencia existe entre calor y temperatura? La temperatura es una medida de la energía cinética, promedio de las partículas en un objeto o sistema. Se refiere al nivel de agitación de las partículas en un material. Y el calor es una forma de energía que se transfiere entre dos sistemas debido a una diferencia de temperatura. Es la energía transferida de un cuerpo con mayor temperatura a otro con menor temperatura. Esta transferencia de energía ocurre hasta que ambos sistemas alcanzan un equilibrio térmico, es decir, cuando sus temperaturas se igualan. Número 4. Defina correctamente el término de calor de reacción. El término calor de reacción se refiere a la cantidad de energía en forma de calor que se libera o se absorbe durante una reacción química a presión constante. También se conoce como entalpía de reacción. 5. Menciona algunos tipos de calores de reacción. Calor de reacción a presión constante. Es la cantidad de energía en forma de calor que se libera o se absorbe durante una reacción química a presión constante. Calor estándar de formación. Es la cantidad de calor liberado o absorción cuando se forma un mol de una sustancia a partir de sus elementos en su forma estándar, a una presión de una atmósfera y a una temperatura de 25 grados Celsius. Calor de combustión es la cantidad de calor liberado cuando un compuesto se quema completamente en presencia del oxígeno. Calor de neutralización se refiere al calor liberado o absorbido cuando una base y un ácido reaccionan para formar agua y una sal en una reacción de neutralización. Número 6. ¿Qué es una ecuación termoquímica? Una ecuación termoquímica es una representación simbólica de una reacción química que incluye información sobre el calor involucrado en esta reacción específica. Estas ecuaciones muestran los reactivos, los productos y la cantidad de calor liberado o absorbido durante la reacción.